Bueno, no, llegamos a el último gran tema que eh, quería compartir con ustedes en esta eh, introducción de alguna manera a la programación. Creo que alguna vez les había dicho que este es tal vez como el último gran tema que yo siento que uno necesita para poder hacer cualquier programa desde que uno tenga el tiempo. Usualmente siempre el problema es de tiempo, pero si uno tuviera muchísimo tiempo, pues estas son como todas las bases que uno necesita. Como les conté, hay temas que son importantes que obviamente no alcanzamos a tocar por el tiempo. Digamos que tendría que haber como un segundo semestre para cubrir un poco esos temas, pero son mejores formas de hacer cosas que ustedes ya podrían hacer. Entonces, literalmente, si tuvieran mucho tiempo, pues esto sería todo lo que necesitan. Bueno, entonces, tengo que empezar por uno de esos temas que se quedó un poco relegado en algún momento y era este tema de los paquetes. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hacemos una clase en Java, esa clase debería ir siempre en un paquete y de alguna manera un paquete tiene como dos propósitos. Uno es, que es el fundamental, es poderle dar un apellido a la clase que yo estoy haciendo, ¿sí? Poderle dar un identificador adicional para que si yo tengo dos clases que se llaman igual, pues el sistema no se confunda y diga, ah, claro, esta clase que se llama Pepito es el Pepito de este paquete y esta clase Pepito es la que viene de este otro paquete. Y uno pensaría que qué tan probable es que yo tenga dos clases que se llamen igual de diferentes paquetes y no pasa mucho, pero pasa. Entonces, para las pocas veces que pasa, es chévere tener una manera de tener ese apellido para poder diferenciar los diferentes pepitos. Entonces, alguna vez habíamos hablado que cuando uno crea una clase es muy recomendable que pongan un paquete. Y como la convención sobre esto es utilizar un paquete que tenga tres partes. El, las dos primeras partes de alguna manera son como el dominio de la empresa en donde estoy trabajando invertido. Entonces, si yo trabajo en una compañía que se llama Avionos, la primera parte del paquete sería com.avionos, porque avionos.com es el dominio de la empresa en donde yo estoy trabajando. Y que el paquete empiece por ahí ayuda a que el código que escriba Avionos no se confunda con el código que escribe cualquier otra empresa. Entonces, si yo en algún momento combinara el software de dos empresas, pues sí, el código de Avionos va a arrancar con com.avionos y el código de Acme pues va a arrancar con com.acme o org.acme o net.acme o lo que sea. Sí, entonces, de nuevo, eso me ayuda a que yo pueda revolver código y si hay dos nombres, pues no se revuelvan. Y la tercera parte del paquete digamos, como el mínimo de la tercera parte del paquete, debería ser un poco como el nombre del proyecto en el que yo estoy trabajando, o por lo menos, digamos, un identificador que haga parte eh, del proyecto. Entonces, de nuevo, si hay dos proyectos en Avionos y ambos los necesito para algo, pues una parte del código viene de coma avionos punto, sí, no sé, cohete, y el otro viene no sé, de sistema hidráulico. No sé. Entonces, sí, eso me ayuda a que con tres identificadores haya muy pocas probabilidades de que hayan dos códigos como de lugares distintos que tengan problemas porque tienen el mismo nombre. Listo. Ahora, ese día insinué que uno puede tener muchas más partes en el paquete, ¿sí? No hay ninguna cosa que diga que tienen que ser solo tres. Entonces, valga aquí el espacio para decirles, en general, traten de que la clase que tiene el método main sea la única que esté
en el paquete básico de alguna manera del código que están haciendo y el resto del código lo organizan en diferentes paquetes. Entonces, si se dan cuenta acá, el proyecto de programación básica tiene un paquete que se llama Mathematics, que tiene dos clases que tienen que ver con como funciones de Mathematics, y hay un paquete que se llama Strings, y tengo un montón de clases que manipulan strings de alguna manera, a pesar de que tal vez el dominio de donde vienen no es estrictamente strings, sino password utils, figuras que al final de cuentas generaban strings. Entonces, bueno, los agrupé bajo este paquete y un paquete de utils general donde pongo diferentes cosas que son utils. Entonces, esa es la segunda función de los paquetes, que me ayuda a organizar el código, y efectivamente cuando yo veo mi código, pues está como separadito en diferentes lugares, y efectivamente eso me ayuda a entender un poco qué tipo de código tengo dentro del proyecto. Entonces, además de darle el apellido, pues también me ayudan a organizar. Entonces también ese día les dije que cuando todas las clases están en un mismo paquete y yo necesito usar una clase adicional, entonces no hay nada raro que hacer. Pero en este caso, digamos, yo ya tengo main que está en el paquete code Obregón, C Obregón programación. Si yo quiero usar la clase geometry que está en otro paquete distinto, entonces hay que usar esta sentencia import que ven de en la línea 3, y básicamente eso lo que le dice a el compilador y al ambiente de ejecución es que cuando yo me refiera a geometry, lo que realmente quiero decir es que es todo este nombre completo de geometry. Entonces, sí, si yo no hiciera eso y yo le dijera al compilador como, oiga, quiero sacar el código de una clase geometry, pues él tendría que ir a buscar todas las clases que existen en mi proyecto a ver si existe una que se llame geometry, y el hecho de que yo le diga use una sentencia import ayuda a que él sepa exactamente dónde tiene que encontrar la función distance, y eso obviamente pues es mucho más sencillo. Entonces, eso es lo que significa este import de aquí arriba. Usualmente nadie escribe los imports a mano, sería tremendamente aburrido. Lo que termina pasando un poco es que si yo escribo y autocompleto en un IDE, el IDE se encarga de hacer los imports por mí. Entonces, más allá de que se torturen un poco pensando en cómo escribirlos, es que se familiaricen de por qué existen los imports y qué es lo que significan, para qué sirven, qué pasa si yo los quito. Pero está bien que le dejen a el IDE que estén utilizando que los escriba por ustedes, y eso siempre va a pasar siempre y cuando autocompleten. A veces algo que sucede es que si yo no autocompleto y yo escribo algo así, y ahorita más tarde hablamos un poco de qué estoy escribiendo. Entonces, cuando yo termino de escribir, no he autocompletado, el IDE me dice, venga, no sé qué carajos es eso, y cuando yo le digo, dígame qué me sugiere para mejorarlo, él me dice, debería agregar un import para local time que venga del paquete java.time, y efectivamente si yo le hago doble clic, pues él escribe el import por mí. Entonces, como les digo, no se afanen tanto por escribir los imports, sino más bien sepan por qué los van a empezar a ver todo el tiempo. Entonces, cuando yo escribo una clase en Java, siempre tengo que tener la primera línea de código del archivo, tiene que ser el package, y solo puede haber un package por clase. Obviamente no tiene sentido que yo ponga más package. Y las siguientes líneas de código antes de la declaración de la clase son todos los imports que yo tenga dentro de mi clase, y ya después ahí sí puede venir la clase. Y si yo saco estos imports y los meto al final,
el compilador me va a regañar. Y la otra cosa que también creo que habíamos comentado casualmente, que también es importante tener en cuenta, es que si yo creo una clase main, miren que existe un archivo que se llama main.java, que es parte del código fuente del programa. ¿Sí? Entonces, esa forma, si yo quiero buscar dónde está la clase main, lo que le digo al IDE es busque un archivo que se llame main, porque Java siempre tiene esa correspondencia uno a uno entre el nombre del archivo y las clases. Entonces, eso le hace la vida muy fácil al IDE y es muy fácil encontrar literalmente una clase que yo sé que está en alguna parte de mi código. Entonces, bueno, ese es un poquito ahí de un tema que se nos ha quedado un poco medio sueltos. Y la otra cosa que es un tema medio suelto, que es súper importante, es que en la programación existe el concepto de documentar mis clases formalmente. Entonces, sí, hay una manera en que yo puedo escribir como un manual de usuario de mis clases. Y de hecho, ustedes han visto ya el manual de usuario de Java. Esa es la documentación a la que tanto me he referido. Esa documentación se escribe con la misma herramienta que les voy a mostrar. Entonces, cuando ustedes quieran documentar un método que ustedes escribieron, lo que tienen que hacer es empezar con un slash, un asterisco y un asterisco. Si en un IDE ponen enter, él es tan inteligente que les ayuda a llenar eh, como estas partecitas. Entonces, la idea es que antes de todos estos, estas anotaciones, todo lo que tenga arroba en Java se llama una anotación. Entonces, antes de estas anotaciones, escribamos un poco como la intención del método, ¿sí? Entonces, un poco esto es como este método calcula la distancia entre dos puntos, ¿sí? Usualmente, esto es algo que va a leer un desarrollador. Entonces, más allá de qué hace el método, porque el que hace se puede ver un poco en código, a veces es útil, no sé, cómo hacer referencias de cómo se implementó el método. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo index of es importante que la gente entienda que siempre va a regresar el índice, el primer índice mayor que cero que cumpla con sí, que sea en donde se encuentre una subcadena que quiero. Sí, estoy hablando del método de strings. Entonces, por ejemplo, eso no está capturado en el nombre index_of. Entonces, sí, es más importante no tanto el qué, sino el cómo, de cómo está implementado. En este caso, pues no hay mucho que decir de distancia, entonces, pues está bien dejarlo así, pero igual, como esto también es documentación para ustedes mismos, pues pueden escribir cualquier cosa que ustedes crean que les ayuda a que ustedes se acuerden de qué hace la función que están documentando. Entonces, listo. Después de que tengan un comentario general de la función, entonces pueden escribir, vienen estas anotaciones de param, es una por cada uno de los parámetros del método que están acá y pueden describir cosas importantes de los parámetros. Entonces, por ejemplo, esto es, el parámetro x1 es un número positivo representando la coordenada X del primer punto. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si yo estoy tratando de usar la función y leo que esto es un número positivo, me ayuda a entender como, ah, claro, si yo utilizo esto, ahora, claro, esto no es cierto, me acabo de acordar que la distancia de un punto funciona sin importar qué. Pero sí, entonces uno puede utilizar este tipo de documentación para dejar claro como ciertas cosas de
del código para que la gente que utiliza nuestra función pues sepa tener cuidado con eso. Entonces acá también podemos poner que y1 es la coordenada y del primer punto y lo mismo acá, la coordenada x del segundo punto, segundo punto, y acá la coordenada y del segundo punto. Entonces, de nuevo, puede ser que alguien lea esto y no sea claro cuál es el primer punto y el segundo punto. Entonces, tener este tipo de espacios para poder hacer esas aclaraciones es útil. Y la notación de return lo que dice es, explíqueme qué es lo que va a retornar. Entonces, return la distancia entre el punto x1, y1 y el punto x2, y2. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si yo llamo a esta función, esto me ayuda a entender exactamente qué es lo que debería devolverme. Ahora, si yo hago código con buenos nombres, usualmente todo esto es obvio simplemente por leer el código. ¿Sí? Y digamos que eso es una habilidad que la industria ha impulsado recientemente. Esta cosa de si usted escribe código con buenos nombres es suficiente. Entonces, esto digamos que es menos importante si yo soy muy juicioso con esto, pero como les digo, acá usualmente hay la oportunidad de decir, por ejemplo, ¿por qué escogí esta fórmula para implementar la distancia? Sí, a veces yo podría haber escogido dos maneras distintas de escribir un método, entonces me da una oportunidad de explicarle a el usuario de mi código qué es lo que quiero hacer. Entonces, bueno, eso es un poco lo que les quería compartir, que me parece importante. Cada vez que escriban un método, inclusive tal vez arrancar por acá les ayuda a organizar un poco el pensamiento de lo que quieren lograr y lo que quieren hacer. Y como siempre, pues si ustedes ven código que tenga estas cosas, pues que sepan qué está haciendo. ¿Sí? Entonces, esto no afecta en nada la funcionalidad. El método hace lo mismo con o sin documentación, pero pues la documentación, como les digo, es una cosa para los seres humanos y ayuda usualmente un montón eh, para la gente, los lectores del código en el futuro, y usualmente yo soy mi primer lector de mi código en el futuro. Entonces a veces pasa que uno escribe algo y un mes después dice, uy, yo ya no me acuerdo nada de eso, y si yo me dejo documentación, pues tal vez me acuerdo, ah, claro, ya sé por qué escogí esta forma de hacer las cosas, y, sí, y estos, como estas... como estas cositas de las que tengo que tener cuidado, pues me acuerdo, entonces, bueno, documentar el código está bien. Y esto tiene usualmente un nombre bonito en la industria, se llama escribir la especificación del método. Y de nuevo, un poco es como, ¿qué es lo que yo puedo esperar del código? ¿Qué es lo que el código espera de mí? Entonces, sí, por ejemplo, acá digo, claro, esto está esperando que esto sea la coordenada X del primer punto. Entonces, yo sé que si yo mando, eh, sí, si yo mando, no sé, 0, 1 acá, pues yo sé que esa es la primera coordenada y puede ser que yo dijera, no, pues para mí era obvio que esto era X1, X2, Y1, Y2, pero claro, si la especificación me dice, no, venga, X y Y, X1 y Y1 son del primer punto, pues sí, me ayuda un poco como a aclarar todo eso. Entonces, bueno, ese es un poco, no hay mucho más que decir de esto, solamente traten de acostumbrarse a escribir comentarios a sus propias funciones. Como les digo, acá pueden escribir lo que ustedes quieran, entonces pues háganse la vida un poquito más sencilla. Bueno, entonces, ahora sí, con esos temas por fuera, volquémonos a hablar de el tema que nos atañe y todo arranca con la función distancia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese método distancia, así como está escrito, tiene algunas
deficiencias, diría yo. Entonces, número uno, todos los parámetros que yo le estoy pasando acá son de tipo double, pero no hay nada que me ayude a entender que realmente los dos primeros y los dos últimos están fuertemente relacionados. Entonces, alguien podría decir como, ay, es obvio por el orden en que están. Alguien podría decir que es obvio porque el nombre de los parámetros dice X1, Y1, pero todo eso asume muchas cosas, ¿sí? Y no hay nada mejor en el mundo que escribir código que sea claro en la intención del código, ¿sí? Se siente súper satisfactorio cuando yo soy capaz de escribir un código que cualquier persona puede leer y decir, claro, yo sé que está haciendo ese código. Entonces, todo eso que estamos diciendo son, yo asumo que debería ser obvio para alguien más, pero realmente lo que queremos es que sea increíblemente específico. Entonces, eso nos remite a un tema del que también habíamos hablado de alguna manera, como insinuado, pero no habíamos profundizado. Entonces, cuando yo escribo int n igual a i, entonces este int lo habíamos llamado un tipo de dato. Y el tipo de dato lo que me permite a mí es decirle al compilador, ok, este tipo de dato que tengo acá tiene ciertas operaciones que son válidas, que son solo válidas para ese tipo de dato, pero no son válidas para otros tipos de datos. Entonces, por ejemplo, el compilador sabe que si yo creo un entero, yo ese entero lo puedo multiplicar, pero si yo hago un string, ese string no lo puedo multiplicar porque qué carajos es la multiplicación de un string. Y lo mismo con un booleano, ¿sí? Entonces yo escribo un booleano y el compilador sabe, ok, cuando yo tengo un booleano, yo puedo agrupar booleanos utilizando el operador ilógico, pero no puedo usar el operador suma porque ¿qué es la suma de dos booleanos? ¿Mm? Y cuando escribo funciones, eso también me ayuda. Entonces, cuando yo digo distancia y digo que este primer parámetro tiene el tipo de dato double, estoy diciendo que si alguien me pasa un string, pues distancia no va a poder hacer nada porque distancia necesita un double para que yo pueda hacer todas las operaciones que ustedes ven aquí. ¿Mm? Entonces, los tipos de datos ayudan a que el código sea más fácil de entender, tenga menos errores y sean más organizados de alguna manera. Y sería muy triste que yo no pudiera crear mis propios tipos de datos. Si los tipos de datos son tan geniales, pues, ¿por qué tengo que limitarme a los tipos de datos que me da el lenguaje? Y cada lenguaje trae un montón de tipos de datos, pero de nuevo es interesante que yo pueda crear mis propios tipos de datos. Entonces, esta palabra class que hemos visto por tantas veces, resulta que es el mecanismo por el cual los lenguajes me permiten crear nuevos tipos de datos. Entonces, si yo veo este método de distancia, lo que yo veo de alguna manera es que estos doubles, dos primeros doubles, están conectados con un concepto que se llama un punto y estos otros doubles están también conectados con ese concepto que se llama punto y lo que podemos hacer es crear un tipo de dato que se llame punto que haga esa asociación de doubles completamente clara y transparente y que me ayude a evitar posibles errores cuando yo llamo a la función distancia. Entonces, ¿cómo se ve eso? Entonces, listo. Escojo un paquete adecuado. Si no existe un paquete adecuado, crearía un paquete adecuado. En este caso ya tengo uno que se llama Mathematics. Le voy a decir que quiero crear una clase, una nueva clase que voy a llamar punto. Y estas clases que vamos a usar para crear nuevos tipos de datos, entonces lo que hacemos es definimos cuál es la información que hace parte de ese tipo de dato nuevo y de nuevo eso viene un poco de acá. Sabemos que un punto son básicamente dos doubles
Y esto también utiliza modificadores de acceso de la misma manera que las funciones tienen modificadores de acceso. Entonces voy a decirle que todos los puntos tienen dos atributos y los atributos son de tipo double y lo voy a llamar X y lo voy a llamar Y porque obviamente puedo crear diferentes puntos y cada uno pues va a tener su propio X y su propio Y, no hay necesidad de enumerarlos. En general es muy buena idea que todos los atributos sean privados y eso tiene que ver con un concepto que se llama encapsulamiento, del cual no vamos a profundizar mucho, pero esto me permite que yo pueda hacer lo que yo quiera con los puntos por dentro y que nadie se tenga que ver afectado por si yo quiero hacer cambios en el futuro, ¿sí? De nuevo, esto suena medio esotérico, pero como les digo, por ahora, acuérdense que la buena costumbre es siempre poner todos los atributos privados, ¿sí? Entonces, listo, yo ya tengo el concepto de, tengo un tipo de dato punto que de alguna manera asocia esos dos doubles, entonces ya no voy a tenerlos sueltos, sino que los voy a tener agrupaditos, y de alguna manera, como son dos variables sueltas, necesito una manera de poderles darles un valor inicial. Entonces, cuando yo tengo un método que recibe dos doubles, pues seguramente puedo hacer algo como del estilo de x1 igual a 0,1 y y1 igual a 0,0. Entonces, de nuevo, necesito una manera de poderle dar un valor inicial a esos valores, ¿sí? Entonces, eso necesita una cosa que se llama un constructor. El constructor es la forma en que yo le digo, ok, quiero construir un punto y este es el valor inicial que le quiero dar a los atributos de ese tipo de dato. Entonces, si yo escribo public, porque usualmente los constructores son públicos para que yo pueda crear puntos desde cualquier parte de mi código, y se parecen un poco a los métodos con la diferencia de que no tienen un valor de retorno y el nombre del constructor es igual que el nombre de la clase. Entonces, cuando yo veo esta línea así, digo, ah, ok, es un constructor porque tengo el nombre de la clase como identificador y no hay ningún valor de retorno realmente, ¿no? Y no hay ningún valor de retorno porque el constructor lo que hace es construir un punto. Entonces, no hay que decirlo más claramente de lo que el nombre de acá me diría. Listo. Los constructores, al igual que los métodos, también reciben parámetros y usualmente lo que yo hago es pasarle dos variables que tengan el valor de los dos atributos que yo necesito. Si tuviera un atributo, pues de uno, si tuviera 5 atributos, de los 5 atributos. Entonces, este constructor voy a decirle que recibe dos variables que van a contener los valores de estos dos atributos que yo quiero tener acá. Y aquí viene una cosa que es un poco como confusa al principio y después se vuelve un poco más natural, y es que cuando quiero hacer referencia a estos atributos, lo hago a partir de la palabra this y puedo hacerle una inicialización como cualquier otra variable, y acá lo que le estoy diciendo es que este atributo X de acá quiero que sea igual al valor que tenga el parámetro X de acá, y el atributo Y de acá quiero que tenga el valor que tenga la variable double que me dieron acá. Entonces, esta es la manera en que usualmente puedo construir un punto y darle el valor inicial que yo quiero. Usualmente la manera común de escribir los métodos siempre es constructores siempre es la misma. Si tengo dos atributos, pues tengo dos parámetros del mismo tipo de los atributos que estoy construyendo, usualmente, no siempre, y vamos a ver un caso en que no es así.
Y lo que hago es simplemente eso, pues darle un valor a los atributos utilizando un poco las variables que están ahí. Entonces, listo. Si ya tengo atributos y ya tengo un constructor, entonces ya puedo crear un punto. Y aquí esto les va a parecer familiar. La palabra clave para llamar a un constructor es el operador new, que tantas veces hemos usado con string builders. Entonces, este es el momento en que pueden decir, ah, lo que estaba haciendo todo el tiempo era llamar al constructor de string builder y como el constructor de string builder usualmente le pasamos ningún parámetro, pues él crea un string builder que está vacío, que sí, inicialmente no tiene nada y está listo para que yo le pueda agregar cosas desde cero. Entonces, en este caso le estamos diciendo, listo, voy a crear una variable P1, voy a construir un punto y de nuevo, new siempre significa voy a llamar a un constructor y obviamente tengo que darle el nombre de la clase que quiero construir. De esa manera él sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, listo. New point y depende de lo que el constructor me pida, pues yo le paso, qué pena, yo le paso esos valores y entonces, claro, cuando él va y construye el punto, se devuelve para acá, él dice, ok, este X es 0, 0, este Y es 0, 0, y acá lo que me están diciendo es que X sea igual a lo que venga acá y la Y de este punto pues va a ser el valor que tenga este parámetro acá. ¿Sí? Entonces, antes lo que hacía era tener dos variables que tenía que crear por aparte. Entonces decía var x1 igual a 0.0, var y1 igual a 0, 0. Entonces el constructor me permite hacer eso en una sola línea y de nuevo el código ya sabe que esto está agrupado y asociado bajo el concepto de punto. Listo, entonces ya sé cómo definir qué es un punto y ya sé cómo construir un punto, pero obviamente en alguna parte voy a tener que utilizar los puntos de alguna manera. Entonces, claro, cuando yo voy a escribir mi código de distancia, ese código necesita que yo pueda conocer cuáles son las coordenadas que componen un punto. Entonces, si esto no fuera private, yo podría seguramente decirle, como sacar el valor de X y sacar el valor de Y directamente, pero eso es una mala práctica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos es tener un método que me permita conocer cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y. Y ese método es súper fácil de escribir. Entonces, si yo tengo un atributo X que yo quiero dar a conocer a mi código, entonces escribo un método que se llama, que es de visibilidad public, porque este es un método que quiero que se llame desde cualquier parte. Retorna lo mismo que retorna este atributo de acá y lo puedo llamar como yo quiera. Entonces, la tradición, lo más común es llamarlo getX para de alguna manera acordarle a la gente que voy a exponer uno de los atributos que tiene la clase. Esto no me gusta, pero lo menciono inicialmente porque es lo más acostumbrado. Listo. Y como esto es un método como cualquier otro, pues necesito tener un return y lo que quiero decirle es, oiga, retorne el valor que tenga el X de el punto sobre el cual estoy llamando a este método. Y ahorita vamos a ver un poco cómo se ve eso. Y de nuevo, hagamos un getY en donde retorno el valor que tiene este atributo Y. Entonces, cuando yo escribo esta línea de código, de nuevo, internamente ya sé que estoy construyendo un punto que asocia ese X y Y. A este X le estoy dando valor 0, 0 y a Y le estoy dando también valor 0, 0.
Entonces, si yo le preguntara a él, ok, deme, o sea, voy a llamar a el método getX, entonces me va a devolver el valor de X de el punto P1 que yo construí y haría lo mismo con getY. Y obviamente si yo no lo imprimo en alguna parte, entonces no va a hacer nada. Hagámoslo así. Listo. Y solo para que se pueda ver mejor lo que estoy haciendo, le voy a cambiar los valores acá. Entonces pongámosle 4 y 5. Ahí. Listo. Entonces, si yo ejecuto mi código, entonces efectivamente él me dice, ok, usted construyó su punto P1 con valor 4 para, eh, para el atributo X y con valor 5 para el atributo Y. Entonces, claro, si yo llamo a getX, él me va a devolver el atributo X, y si llamo getY me va a devolver el atributo en Y. Entonces, la parte más complicada de cuando uno empieza a hablar de tipos de datos es esta cosa de X y Y, pero si ustedes se acuerdan, de alguna manera ya hemos usado strings varias veces y los strings tenían como esta cualidad, ¿no? Entonces, cuando yo escribo algo así como hello.length, ¿sí? Este length se parecía a los métodos que nosotros habíamos escrito, pero como no del todo, porque yo no le tenía que pasar nada y él sabía cuál era el string sobre el cual tenía que operar. ¿Y cómo lo sabe? Porque miren que este punto de alguna manera hace el enlace entre este es el tipo de datos sobre el cual quiero operar y esta es la operación sobre la cual yo quiero, sí, la operación que yo quiero ejecutar sobre ese tipo de datos. Entonces, básicamente, es como si yo tuviera un parámetro invisible que fuera este objeto sobre el cual quiero operar y de esa forma, pues, Lem sabe, ¿sí?, cuál es el string al cual le quiere calcular la distancia. Y obviamente si yo aquí hago otro string, pues de nuevo, ¿sí?, este lem sabe que tiene que operar sobre este string Java y este hello sabe que tiene que operar sobre este string hello. Y ese es ese this que yo veo en mi código, ¿sí? Ese this hace referencia de cuál fue el objeto sobre el cual se llamó el método. Y de alguna manera es como si hubiera un parámetro invisible que me dijera a mí, claro, el parámetro invisible es este P1 y cuando yo lea mi código, este this lo debo entender así, como, ok, este fue el objeto sobre el cual yo llamé el método. ¿Sí? Y si yo me meto a ver cómo está implementado Length, pues voy a ver que Length, bueno, obviamente escogí el peor método, pero sí, si ven, todos estos tipos de datos tienen ese this punto para que el código sepa, ok, claro, estoy operando sobre una instancia de mi método. Entonces, listo, ya tengo cómo declarar nuevos tipos de datos y es con la palabra clave class y el nombre del tipo de dato. Ya sé cómo decirle qué información agrupa ese tipo de dato, que son mediante los atributos que están descritos como modificador de acceso, tipo de dato y nombre, modificador de acceso, tipo de dato y nombre. Esto no tendría que estar acá, lo podría poner en cualquier parte, pero obviamente para leer el código fácilmente se acostumbra a que los atributos sean lo primero que haya. Después necesito una manera de construir objetos del tipo de dato que yo estoy creando. Para eso están los constructores y de nuevo, modificador de acceso, el nombre del tipo de dato, los parámetros que yo necesito y las inicializaciones de mis atributos. Y finalmente, si necesito dar a conocer esas propiedades,
pues tengo que tener algunos métodos. ¿Sí? Y ahora por fin vamos a poder hablar de qué era esa cosa de static que antes usábamos. Entonces, si se dan cuenta, estos dos métodos no son estáticos. Y cuando yo le digo a el programa que no son estáticos, él sabe que esto solo puedo llamarlo cuando tengo un objeto de tipo point. Si no tengo un objeto de tipo point, pues no puedo llamar a los métodos. Y tiene sentido porque obviamente esos métodos lo que hacen es interactuar de alguna manera con los atributos de la clase. Entonces, si yo no tuviera un punto, pues para qué quisiera llamar a getX si no hay punto en ninguna parte. Entonces, si se dan cuenta, claro, primero creo el punto, tengo que llamar a new point para después llamar ahí sí a getX sobre ese objeto que construí. Eso es lo que hace, digamos, esa es la manera normal, entre comillas, de ejecutar los métodos de una clase. Yo tengo que construir un objeto y ahí sí llamarlos. Cuando yo escribo una clase como geometry, entonces cuando le digo static, lo que quiero decirle es, este método no está atado a ningún objeto de tipo geometry. Necesito que usted me permita llamarlo sin tener un objeto eh, previamente, que era exactamente lo que hacíamos acá, ¿no? Miren que acá en ninguna parte dice new geometry, bla, 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 sino simplemente el geometry es, de nuevo, es como un elemento agrupador para que yo diga, ah, ok, claro, esta método distancia tiene que ver con el concepto de geometry, pero no tiene que ver con un objeto como tal de geometry. Entonces, esa es la diferencia entre estos métodos static y los métodos no static. Entonces, si yo quiero definir una función simple y sencilla, lo hago static para que efectivamente sea más fácil de llamar. Eso ya lo habíamos repetido muchas veces, pero ahora ya entendemos a qué se refiere. Se refiere a no necesito un objeto antes para poder llamar al método, sino que lo puedo llamar directamente. Y cuando estén creando sus propios tipos de datos, es muy probable que la mayoría de métodos sean no static para que efectivamente ustedes puedan pues, utilizar de alguna manera la información que está guardada dentro del punto. Listo, entonces ya tenemos la mitad de la tarea. Ya podemos en nuestro código expresar la idea de punto, ya podemos expresar la idea de que un punto es la unión de dos doubles, de alguna manera, es una fuerte relación que hay entre dos números reales. Ahora quisiera obviamente poder operar sobre esos puntos de la misma manera que antes operábamos sobre los cuatro doubles. Entonces, este método que yo tengo acá, voy a quitar esto un momento, ya les digo por qué. Obviamente ya no tengo que escribir esto de doble x1, doble x2. Ahora puedo decirle que lo que realmente recibe este método es un punto que voy a llamar P1 y acá voy a decirle que recibe un punto que se llama P2. Entonces, sí, antes yo veía un método que recibía 4 números enteros, pero si yo me pongo a pensar, pues 4 números enteros pueden, 4 números reales, qué pena, 4 doubles. Sí, esos 4 doubles pueden representar muchísimas cosas, pero ahora que le puse el nombre point, es mucho más claro qué es lo que estoy tratando de hacer realmente con distancia y ya puedo ver que distancia recibe 2 puntos y eso ya me hace infinitamente más claro cuál es la intención de nuestro código. Entonces, listo. Ya pude expresar mejor esa relación en los parámetros de mi método. Entonces, ahora necesito poderle decir, ok, claro, necesito extraer de alguna manera la información de los puntos. Entonces, acuérdense que para eso tenemos nuestros métodos getX y getY. Entonces, aquí le puedo decir, listo, al punto 2, sáquele la X y al punto 1, sáquele también la X en vez de
referenciar directamente x1 y x2, que era el nombre de las variables anteriores. Y aquí también podemos hacer p2.getY y p1.getY. Y de ahí para abajo el código es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado? Que el método de distancia sea más expresivo, es más claro qué es lo que estoy tratando de hacer, porque, como les digo, al definir el tipo de dato, le digo, ok, la distancia es solo válida si tengo dos puntos, ¿sí? No es válida para otro tipo de cosas. Sí, no hay 4 doubles aleatorios que yo pueda sacar y distancia tiene sentido. De alguna manera tengo que decir que tengo un punto construido con 2 doubles y eso lo hace como mucho más claro. Y en vez de interactuar, sí, cuando yo hablo de P1 de nuevo, P1 es una agrupación de esos 2 doubles, entonces para poder acceder a esos 2 doubles utilizo los métodos que habíamos creado y ahora tengo código más expresivo, como les había dicho. Entonces, la razón por la que borré esto es porque obviamente ya no tengo 4 parámetros, ahora tengo 2 parámetros y podría escribir lo mismo que tenía ahorita, ¿no? Este método calcula la distancia entre dos puntos y ahí ya puedo decir P1, un punto válido y P2 es un punto válido y retorna la distancia calculada sobre P1X, P1Y y P2X y P2Y. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo hago con tipos de datos. ¿Sí? Esa idea es increíblemente poderosa, como les contaba, para hacer código que sea más claro y menos propenso a errores. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si yo tuviera 2.00 y 1.1, yo podría descuidadamente llamarlo así. Y no hay nada que me ayude a entender que esto no es lo que yo creo que significa. Lo que yo estoy haciendo acá es decir, ¿sí? El punto es 0010 y 0010 y sí, nada me ayuda a entender que eso está mal. Ahora que yo tengo el concepto de punto y que puedo construir puntos eh, directamente, como expresar la idea de puntos, entonces ya puedo decirle a esto, no, venga, esto es P1 y esto es P2 y es mucho más, sí, es más difícil cometer errores. Inclusive en este caso, si yo los paso en orden diferente, entre comillas, pues la distancia es la misma. ¿Sí? Y todo esto es importante. O sea, esto funciona porque el código me ayuda a expresar esa relación que hay entre, entre X y Y de alguna manera. Entonces, bueno, esta es la última gran idea que les quería compartir en programación. Como les digo, siempre que tengan programas que estén escribiendo y ustedes digan, uy, claro, venga, sí, esta información que tengo aquí debería poderla agrupar para que quede claro que realmente la información tiene una fuerte relación. Consideren escribir sus propios tipos de datos que, como se dieron cuenta, no es gran cosa. ¿Sí? Es simplemente qué atributos tiene, cómo lo construyo y qué métodos quiero que la gente pueda llamar sobre mi método. Y ya después de que creen sus propios tipos de datos, pues son libres de escribir las mismas funciones que han hecho toda la vida, solo que utilizando esos tipos de datos que ustedes acaban eh, de crear, ¿sí? De alguna manera. Ahora, cuando yo creo un punto, cuando yo creo clases, no necesito limitarme a hacer
métodos de este estilo. De hecho, yo puedo crear lo que quiera dentro de un método. Entonces, para que sea más fácil como expresar estas ideas, les voy a contar. Estos métodos se llaman usualmente accesores. Entonces, un método accesor es simplemente un método de una clase que diga return this punto algo. ¿Sí? Estoy como dándole acceso a una propiedad de mi objeto a través de estos métodos. Entonces, de nuevo, yo puedo tener métodos que no sean accesores, puedo tener métodos que hagan lo que yo quiera. Entonces, vamos a ver un poco de qué se trata esa idea, pero antes de eso, volvamos a lo que les decía de ese getX y getY que a mí no me gusta. Entonces, cuando a mí me enseñaron a programar, me decían todos los accesores, los métodos accesores se tienen que llamar get y el nombre de la propiedad que usted quiere exponer. Y eso fue como una mejor práctica por mucho tiempo, pero hoy en día hay como una idea de el nombre de un método debería no decir cómo hago las cosas, sino más bien qué es lo que representa el valor de retorno. Entonces, en ese orden de ideas, si yo estoy exponiendo la propiedad X, pues el método debería llamarse X, y si yo estoy exponiendo una propiedad Y, pues el método debería llamarse Y, y pues cuando yo estoy en este método, lo que hago es hacer P2.x, que es un método, P1x, que es un método, y aquí P2y, que es un método, y P1y, que es un método, y ya no tengo ese verbo feo ahí que es como, ok, sí, sí, de alguna manera sí, no me interesa el qué, el cómo, sino lo que me interesa es, dígame qué es lo que usted me está devolviendo realmente. Entonces, van a encontrar muchísimo código en el mundo, en Internet y en las compañías que conozcan o código que escriban sus amigos y conocidos, que siempre sean verbos, pero como les digo, eso es algo que se ha ido como reevaluando de alguna manera. Entonces, mi recomendación es que llamen a los métodos de una manera que haga que el código sea entendible. Usualmente, yo arranco tratando de que sea un sustantivo. ¿Qué es lo que estoy regresando? Y algunas veces cuando estoy tratando de pensar en un sustantivo, siento que el mejor nombre es realmente un verbo y termino escribiéndolo un verbo, pero de nuevo es como olvídense de los absolutismos, ¿sí? Olvídense de decir todos los métodos deberían ser verbos o ningún método debería ser un verbo, ¿sí? Al final de cuentas, pues busquen lo que para ustedes tenga un poco más de sentido y lo que haga que el código sea más fácil. Bueno, entonces, vamos a poner un ejemplo. Entonces, resulta que cuando yo tengo puntos que comparten una misma coordenada, cuando yo trate de dibujar una línea, esa línea va a ser paralela o perpendicular a alguno de los ejes. Esa es una propiedad que es importante en los puntos usualmente. Entonces, voy a escribir un método eh, y no lo quiero escribir de esta manera, que sea una función por fuera de punto, sino quiero que sea efectivamente un método que sea parte de la clase punto. Entonces, hago el mismo ejercicio que hemos hecho todos los días antes. Listo. ¿Qué es lo que quiero, qué es lo que quiero hacer con mi función? Entonces, quiero devolver una propiedad de ese punto. Las propiedades usualmente habíamos dicho que, o bueno, no quiero devolver si algo es cierto sobre mi punto. Entonces, eso usualmente es un boolean y este es un método que yo espero que todos puedan llamar desde cualquier parte de mi código. Entonces, pues lo voy a escribir public boolean y quiero decir qué es lo que quiero hacer. Entonces, quiero revisar si tiene una coordenada compartida con otro punto. Entonces, ¿qué parámetro necesito? Pues el punto
con el cual yo quiero compararme al llamar el método. Entonces recibo un parámetro que se llame point. Entonces, de nuevo, acuérdense que siempre hay un parámetro invisible. Ese parámetro invisible es el punto sobre el cual yo llamo al método de la manera que está definido acá, ¿no? Uy, se me fue. ¿Sí? Siempre yo llamo a X y X pareciera que no tuviera parámetros entre comillas, pero hay un parámetro invisible que es este punto sobre el cual estoy llamando el método. Entonces, a pesar de que este método recibe solo un punto, realmente está operando sobre dos puntos. Un punto es el punto sobre el cual estoy llamando el método y el otro punto es el punto que le estoy pasando como parámetro. Y después, simplemente, pues, le pregunto, ok, el punto sobre el cual estoy operando, revise si X es igual que la X del punto que me están pasando, o revise si la coordenada Y del punto sobre el cual estoy llamando al método es igual a la coordenada Y del método del parámetro que me están pasando. Y si las X son iguales o las Y son iguales, entonces esto va a devolver un boolean, va a devolver verdadero, que significa que efectivamente comparten una coordenada. Y de nuevo a esto le puedo decir, listo, entonces verifica si este punto comparte al menos una coordenada con el parámetro dado. ¿Sí? Entonces, dejémosle un espacito aquí y entonces listo. Ahí ya puedo decir como, ok, que es ese parámetro P. Entonces, pues P es un punto válido y retorna true si este punto y P comparten al menos una coordenada X o Y, o false en caso contrario. Entonces, de nuevo, un poquito de documentación me ayuda a entender bien qué es lo que estoy tratando de hacer. Listo. Y ahora ya que tengo mi método acá, entonces de nuevo ya soy capaz de decirle a él, ok, tengo dos puntos. Entonces de nuevo, todos los métodos arrancan con sobre cuál objeto quiero operar. Entonces digamos que en este caso va a ser sobre P1, después punto, y él me dice, ok, estos son todos los métodos que usted puede llamar sobre ese objeto punto. Después hablamos un poco sobre todos los que ustedes ven ahí que son raros. Obviamente aquí me dice, hay un método X, hay un método y hay un método share coordinate que tiene acá. Entonces le voy a decir share coordinate y le paso otro punto como parámetro y de nuevo este método de alguna manera opera sobre dos parámetros. P1, que es mi parámetro invisible, y P2, que es el parámetro que estoy pasándole explícitamente al método. Y pues ahí ya podría imprimir y esto va a decir que es falso. ¿Sí? Entonces, pues obviamente no comparten una coordenada, entonces me va a decir que es falso. Bueno, ahí no hay mucho interesante. Hagamos algo que sí es un poco más interesante y es, ok, si yo puedo escribir estos métodos, puedo escribir esto como un método, ¿qué pasa si yo trato de escribir esto también como un método? Entonces, ya lo teníamos escrito acá, hagámosle copy-paste, así como súper descaradamente. Entonces, listo. ¿Los métodos siguen teniendo modificadores de acceso? Sí, siguen teniendo modificadores de acceso. Quiero hacerlo static, entonces podría hacerlo static, pero en este caso quiero que yo pueda llamar a este método a partir de un objeto de tipo punto, entonces voy a quitarle el static. Como les digo, en general,
si ustedes escriben tipos de datos que tengan sus atributos, sus constructores y demás, es mejor que los métodos que escriban no sean estáticos. Está bien que los escriban que no sean estáticos y que los operen sobre un punto porque eso hace como más fácil entender el código. Listo, el nombre va a ser igual. Ya no necesito dos parámetros porque ya sé que está mi parámetro invisible, voy a seguir llamándolo así, que es el objeto sobre el cual estoy operando. Y ya sé que para hablar de el método que estoy, el parámetro que me están pasando, escribo el nombre del parámetro, punto, el atributo, y para hablar del objeto sobre el cual estoy operando, pues utilizo utilizo this. Entonces lo mismo acá, quiero sacar el atributo del parámetro que me están pasando y este sí quiero que sea el atributo del objeto que yo, sobre el cual estoy llamando. Y miren que ya el compilador me dejó de regañar y cuando yo me voy a main, entonces ya le podría decir en vez de geometry.distance p2 p1, lo podría llamar como p1.distance p2. Listo. Entonces alguien podría preguntarme, ¿cuál es mejor? Y la respuesta es, no hay ninguno mejor. Todo depende de lo que para ustedes tenga más sentido. Y puede que eso suene anticlimático, pero literalmente es como una decisión de estilo, ¿sí? Entonces, hay ciertas diferencias importantes para tener en cuenta. Entonces, empecemos por algo que debía haber hecho tal vez desde el principio. Cuando yo tengo este distance y es parte de la clase point, ese código puede acceder directamente a los atributos de el punto, ¿sí? Cuando yo estoy en geometry y yo escribo p2.x, él me va a decir, no tengo ni idea qué es x. ¿Por qué no sabe qué es x? Porque ese x es privado. Entonces, nadie por fuera de la clase sabe que existe ese x. Entonces, me toca utilizar el método que sí es público para implementar el método. Cuando yo lo vuelvo parte de la clase, entonces no tengo esa limitación y yo puedo ir directamente a el atributo. Entonces, ¿qué pasa? A veces cuando estoy escribiendo métodos, me doy cuenta que es más fácil escribir el método utilizando la implementación de la clase. Y la única forma de hacer eso es que el método sea parte de la clase como tal. Entonces, ese puede ser un criterio para decir, ok, voy a meterlo dentro de la clase en vez de volverlo eh, una función, ¿sí? En este caso nos damos cuenta que da igual, no hay ninguna diferencia. Acá llamo un método, en el otro lado llamo un atributo, pero no hay una diferencia importante. Entonces, bajo ese criterio, cualquiera de los dos es exactamente igual. La otra razón es que ya nos dimos cuenta que todos los métodos que no sean estáticos necesitan haber construido un método primero. Entonces, para llamar a ese método distance, necesito haber creado el punto P1 y para geometry, para distance de geometry no necesito hacer eso. Pero de todas maneras necesito haber creado los dos puntos. Entonces, de nuevo, en este caso, ninguna de las dos parece mejor. Pero imagínense que yo tuviera este método acá. Entonces, tengo dentro de Arithmetic un método que se llama isMultiple. Así como está static, pues yo lo llamaría arithmetics.isMultiple y eso se lee súper bonito. Si yo le quito este static, entonces yo tendría que ir hacia acá y decirle a él, esperen, ¿por qué me está regañando? Me está regañando porque de ahí para abajo todos los que dependen de esto me van a regañar. Bueno, entonces, pequeño intermedio, no se asusten. Listo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer una
un objeto de tipo arithmetics, y después de que tenga ese objeto, entonces ya podría llamar a mi función isMultiple. O bueno, y si ven que va para el mismo lado, ¿sí? Y si se dan cuenta, este objeto no me aporta nada. Literalmente lo estoy haciendo únicamente porque el método no es estático. Entonces, obviamente, esto sería un desastre, sería terrible. Entonces, tiene sentido que este método sea static, porque definitivamente quiero que la gente pueda usarlo sin tener que haber construido un objeto anteriormente, ¿sí? Entonces, en el caso de distancia da más o menos igual. En el caso de ECVEN es totalmente diferente que sea estático o no estático. Entonces, otra razón a tener en cuenta es cómo, cómo se debería llamar el método, ¿sí? Qué tan fácil quiero que el método pueda ser llamado. Quiero que la gente dependa de tener un objeto o no, y dependiendo de eso, pues puedo decidir si lo hago static o no lo hago static. La otra cosa que tienen que tener en cuenta es que si yo tengo la clase point y tengo muchas funciones que van a operar sobre punto, cuando yo lo hago como funciones, esto podría estar disperso por muchas partes, ¿sí? Nadie me asegura que la clase ArrayUtils no tenga un método que opere sobre geometry. Yo podría tratar de decir, ok, voy a hacer un método que tenga que ver con arreglos, pero arreglos de puntos y arreglos de puntos. Y sí, los métodos que operan sobre puntos podrían estar dispersos por muchas partes. Cuando yo hago una clase y meto esas funciones, de alguna manera todos me van a quedar dentro de punto, y como les mostré, cuando yo hago P1 punto, él me dice, mire, estos son todos los métodos que usted tiene para llamar sobre su punto. Entonces, si yo hago una función, si yo hago funciones por todas partes, pierdo esta forma de organizarlo y esta forma de descubrir métodos sobre los objetos que me ofrecen los IDEs. Ahora, de nuevo, cuando yo escribo isMultiple, pues nada de eso realmente me importa, porque isMultiple es una función que de alguna manera está como en su propio mundo, ¿no? No es como que participe sobre un tipo de dato especial, sino es simplemente una función que opera sobre dos números. Entonces, todo esto es para decirles, no hay, no hay maneras equivocadas de escribir el código. Simplemente hay diferentes maneras que necesitan diferentes formas como de que yo interactúe con mi código, pero ninguna está mal. Y lastimosamente, nuestra industria, que a veces de nuevo se llena de gente tóxica que quiere generar contenido que genere clics, entonces van a leer gente que les va a decir que hacer esto es terrible y es el final del universo, y hay gente que va a decirles que esto, teniendo una clase point, está mal de alguna manera, ¿sí? Pero como les digo, no está mal, es simplemente una decisión, y cualquiera de las dos opciones es válida y es igualmente viable. Y si ustedes se sienten más cómodos haciendo funciones que tengan objetos que sean sencillitos, háganlo. Y si se sienten más cómodos haciendo objetos que tengan muchos métodos, háganlo. De nuevo, ninguna de esas dos está equivocada de ninguna manera. Listo. Y para terminar esto, como la introducción un poco a objetos, que obviamente hay muchísimo más que hablar de objetos, pero para lo que queremos lograr en este bootcamp, esta es parte de la primera parte que quiero mencionarles. Resulta que en Java, todos los objetos que yo creo, todas las clases que yo defino, tienen una cierta uniformidad. Y eso está atado a un concepto que se llama herencia, que está
por fuera del alcance de este curso, pero lo podemos ver simplemente como todas las clases tienen cierta uniformidad. Entonces, hay tres métodos que no importa que yo escriba, Java los va a escribir por mí. Entonces, esos métodos son un viejo conocido que se llama toString, un más o menos viejo conocido que se llama equals y un súper desconocido que se llama hashcode. Entonces, de nuevo, miren que yo tengo mi instancia de punto y yo voy acá y en ninguna parte dice equals to string y hashcode, y sin embargo, Java me permite llamar esos tres métodos sobre cualquier punto y me va a permitir llamarlos sobre cualquier punto que exista. Entonces, hablemos un poco de esto. Entonces, Java, muy inteligentemente, creo yo, se dio cuenta que los strings son muy importantes en muchísimas facetas del código que nosotros escribimos. De hecho, no sé si se acuerdan que cuando hacíamos debug y yo me paro sobre una variable en el panel de variables, él muestra un valor y eso es un string que representa como el valor, la variable que yo estoy mirando. Entonces, siempre que yo tengo una herramienta que tiene un objeto y lo estoy usando en un contexto donde esperaría un string, él lo que hace es ir y llamar al método toString. Entonces, el método toString es una oportunidad en que yo pueda decirle al código que utiliza mi punto, cómo puedo yo representar a mi punto como un string, ¿sí? Es como yo me encargo de decir, venga, esta es la mejor representación de lo que es mi punto como un string. Entonces, de nuevo, si yo no hago nada, entonces Java hace algo por mí y ese algo es algo bastante feo. Voy a quitar esto por ahora. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace el toString por mí. Entonces, hace algo, seguramente no es algo que parezca muy bonito, pero pues hace algo. Entonces, si yo quiero hacer algo mucho más bonito de lo que hace el toString por mí, entonces yo le puedo decir, listo, venga y yo le digo exactamente qué es lo que quiero que haga ese método toString. Entonces, tratemos de utilizar lo que, eh, lo que le enseñan usualmente a la gente en geometría, y es que podemos definir un formato en donde entre paréntesis separemos los dos valores con una coma. Estoy tratando de acordarme cuál es el modificador para números reales, que obviamente al fragor de una llamada en vivo se me va a olvidar. O sea, F funciona, pero F tal vez no es el mejor, pero bueno, pongamos F. Entonces, ¿se acuerdan? Porcentaje S para strings, porcentaje D para enteros, porcentaje F para doubles, sino que hay otros que son como más bonitos, pero ahorita, de nuevo, en vivo no me voy a acordar. Entonces, listo, el toString de P1, pues me devuelve 0.0, 0.0, entre paréntesis, lo más de bonito, y si yo le digo a P2 toString, pues me devuelve 1.0, 1.0. Entonces, de nuevo, el toString, si yo no hago nada, entonces me va a volver una vaina ahí rarísima que no vale la pena profundizar sobre qué está tratando de devolver, pero devuelve una cosa fea y terrible, pero bueno, pero algo devuelve. Y si yo quiero que se vea más bonito, pues entonces yo tengo que decirle, venga, eso es lo que yo quiero que pase cuando usted llame a ese método toString. Listo. Número 2. Entonces, cuando nosotros hacíamos código como var A igual a 1 y después var B igual a 2, no, digamos a B igual a 1, y podía decir
var c igual a, ¿no? Ese código, entre comillas, es, está bien. ¿Sí? Digo entre comillas porque esto empieza a ser un poco como críptico de alguna manera, pero bueno, tengo una variable a que arranca en 1, tengo una variable b que arranca en 1, tengo una variable c que arranca en lo mismo que tenga la variable a vale 1, por lo tanto c vale 1. Listo. Entonces, ¿cómo comparo yo esos valores? Pues si yo utilizo el operador doble igual, entonces yo sé que él lo que me dice es que va a comparar el valor de A con B y eso me debería dar verdadero porque ambos valen 1 y si comparo A con C me debería dar verdadero porque ambos valen 1 y si le digo B con C pues me debería dar verdadero porque también todos valen lo mismo, ¿no? Listo. ¿Qué pasa cuando yo ya no tengo estas variables primitivas que habíamos visto, sino tengo objetos? Entonces, ¿qué pasa si yo le digo a él, ok, voy a crear un punto que sea, no sé, 3.0 y 4.5? Listo. Ese es A. Y ahora voy a crear B de nuevo como un punto que tiene 3.0 y 4.5 y después voy a crear una variable C que diga que tiene el mismo valor que A. Entonces, si yo utilizo este igual igual, entonces eso no va a devolver verdadero porque cuando yo creo un objeto, ese objeto en Java tiene identidad. Y cuando un objeto tiene identidad, este igual igual lo que dice es, dígame si usted es el mismo objeto o son objetos diferentes. Entonces, como A y B yo los creé utilizando new, eso significa que va a crear un objeto diferente y por lo tanto A y B no son el mismo objeto, son objetos diferentes que da la casualidad, entre comillas, que tienen los mismos atributos. Pero eso no lo sabe, el igual igual no lo sabe, ¿sí? El igual igual solo llega a revisar si los dos objetos son iguales. Entonces, ¿cuándo dos objetos son iguales? Cuando yo digo, ok, quiero crear un punto llamado C y quiero que ese punto sea igual que el punto A, ¿sí? No construyo un nuevo objeto con new, sino simplemente le digo, listo, quiero utilizar el valor que refiere a, entonces ahí sí pasa que C y A son realmente el mismo punto realmente y por eso es que esta comparación devuelve verdadero. Entonces, lo único que tienen que llevarse todo esto es jamás utilicen igual igual con objetos. O, mejor dicho, tengan muy en cuenta qué es lo que hace realmente igual igual. El 99% de las veces es probable que ustedes no quieran hacer, o sea, esto no es lo que ustedes creen que deberían hacer. Y de hecho, no sé si se acuerdan que les había contado que cuando yo hago strings, pasa más o menos lo mismo. Uno nunca debería comparar strings con igual igual, sino que debería utilizar equals y esa es la manera correcta en que yo reviso si un string es igual a otro, porque si hago esto con igual igual, hay cosas que podrían no funcionar como yo espero, a pesar de que hay cosas que sí funcionan como yo espero. Entonces, en string hay una cosa como medio rara, que no vale la pena profundizar, pero definitivamente para otros objetos, ¿sí? Esto no es lo que tal vez uno quiera decir. Listo, entonces, ¿qué hago si yo no puedo usar igual igual? Lo que hago es decirle a la clase que implemente ese método equals para dejar claro cuando dos puntos son iguales y lo que quiero decir seguramente es que dos puntos son iguales si los X y los Y de ambos puntos son iguales. Entonces, afortunadamente, los IDEs son súper bonitos por mí. Si yo hago clic derecho y escojo Source en Eclipse, hay una cosa que dice, quiero generar hashcode e equals de mi clase y usualmente me sale una pantalla que dice,
dígame qué atributos quiere utilizar dentro de equals, y yo le digo generate, y, oh maravilla, sale una vaina horrible, pero es una vaina horrible que hace lo que yo quería que hiciera, que es comparar dos objetos con, pues, para que X y Y sean iguales, y en ese caso los puedo considerar iguales, y entonces ahí sí, si yo hago A equals B y A equals C y B equals C, pues todos van a dar verdaderos. ¿Mm? Porque cuando hago esto, él dice, ok, voy a coger este punto A y voy a coger este punto B y voy a comparar el X de A, el X de B, y si son iguales, voy a coger el Y de A y el Y de B y los voy a comparar. Como son iguales, pues esto devuelve verdadero, y pues de ahí para abajo las demás comparaciones, sí, debería ser fácil entender por qué todas devuelven verdadero. Entonces, de nuevo, no necesitan entender qué cosa tan horrible escribió aquí el IDE, pero sepan que pueden generar estos equals para que estas comparaciones sean lo que ustedes esperan. Si ustedes no hacen esto, entonces equals se comporta igual que el operador igual igual, que como les digo, usualmente no es lo que ustedes quieren. Usualmente ustedes quieren decir que se puedan comparar los dos puntos, así tengan diferente identidad. Y de hecho, las pruebas unitarias de las que hablamos alguna vez, ese assert equals depende de que yo tenga un método equals implementado. Entonces es súper buena idea que traten de implementar siempre un método equals para las clases como point, ¿sí? Que son tipos de datos realmente. Ahora, ¿qué es hashcode? Es algo que se sale del alcance de nuestro bootcamp, pero en Java hay una estrecha relación entre hashcode y equals para un tema del cual no vamos a hablar, y lo que me dice Java es que la buena práctica es que cuando yo escribo un equals debería escribir un hashcode que estén relacionadas. Los IDEs son tan bonitos y amables por mí que me evitan escribir uno sin escribir el otro, entonces el IDE se encarga de escribirlo por mí. Esto de alguna manera lo pueden ignorar y simplemente pues quédense con, ok, necesito un equals para poder usar pruebas unitarias con assert equals, y necesito un equals cuando realmente mi código necesite que yo pueda comparar dos puntos diferentes de su identidad. Entonces, como les contaba, esto es un poco como un abrebocas al mundo de los objetos. Lo más importante de los objetos es que se lleven la idea de que pueden crear estos tipos de datos para encapsular información relevante y no tenerla dispersa en el código que ustedes están escribiendo, que sepan cómo los construyen y que sepan que pueden ponerle diferentes tipos de métodos, sean accesores o no sean accesores, pero también pueden escribir funciones, y de nuevo, ninguna de esas dos está mal. Listo, pero para que sea un poco más claro también qué pueden alcanzar a hacer, entonces quiero mostrarles algo que había escrito con anterioridad. Entonces, supongan que están haciendo un software para empresas, puede ser un calculador de nómina, puede ser simplemente el software con el que ustedes administran a la gente que está llegando a la empresa. Entonces, de nuevo, tenemos diferentes paquetes. El paquete como esencial con 3 niveles solamente tiene un main, como les había dicho que es como buena idea. Listo. Y voy a tener diferentes tipos de datos para poder hablar de características de las personas. Entonces, yo tengo una persona, y de alguna manera una persona para mí, en el caso de este caso hipotético de una empresa, lo esencial de una persona va a ser que tiene un nombre, que tiene un ID y que tiene una fecha de cumpleaños. Y este local date lo hemos visto por ahí como rapidito,
es un tipo de dato que ya trae Java, no tengo que hacer nada yo, el import de ese local date es este que vemos acá, y local date es un tipo de dato que representa la combinación de un año, mes y día, y es todo lo que trae ese tipo de dato. No trae hora, no trae zona horaria, no trae nada, simplemente es año, mes y día. Y resulta que un cumpleaños es eso, un cumpleaños es una combinación de año, mes y día. Entonces, podemos escribir esta persona con un tipo de dato local date y ya nosotros empezamos a decir, ok, una persona también tiene un nombre que usualmente es nombre y apellido, o primer nombre y apellido porque podría tener un segundo nombre, ¿no? Listo. Eso, de nuevo, son dos strings, pero esos dos strings están fuertemente relacionados. Entonces, puedo escribir un tipo de dato, ahí sí ya propio, mío, ¿sí? Dentro de un paquete específico y decir, ok, un nombre es esa unión entre un primer nombre y un apellido y hacemos su constructor y sus accesores pues, para que la gente pueda en algún momento, por ejemplo, decir, quiero ordenar los empleados por su apellido. Entonces, pues obviamente si no tengo forma de acceder al apellido de la persona, pues estaría jodido. Entonces, pues los accesores aquí tienen sentido porque me permiten hacer operaciones de ese estilo. Listo. Y ahora viene la pregunta de el ID, que en Colombia es la cédula, y la cédula es un número. ¿Sí? Entonces es un número como 1234, ¿qué? 1.234.567. Esto, hacerlo en la cabeza es duro. Listo. Entonces alguien podría decir como, no, pues es uno solo, no necesita su propio tipo de dato. Podría ser un string. Esto yo lo podría hacer un string y cuando alguien me lo pase, pues sí, como un string, pues yo lo guardo como un string y todo es divino y hermoso. Entonces resulta que los constructores también son métodos, o sea, todo lo que yo pueda hacer sobre un método lo puedo hacer sobre un constructor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pienso en las cédulas, resulta que hay muchas maneras en que la gente escribe el número de cédula. Entonces, hay gente que escribe 1.000.000 y le pone una comita arriba, 234.576. Y esa coma y ese punto son adornos que hacen que la gente pueda leer el número más fácilmente y no cometer errores. Alguna vez leí en un libro que uno realmente, esa coma y el punto son como redundantes. Lo que uno quisiera realmente es poner como un espacio para separar las agrupaciones y con el espacio suficiente. Entonces, por ejemplo, yo me acostumbré a escribir mi número de cédula con 2 dígitos, un espacio, 3 dígitos, un espacio y 3 dígitos, porque de nuevo eso me ayuda a ver que no esté cometiendo errores. Entonces, miren que todas las cédulas tienen ese problema, entre comillas, de la gente los escribe de diferentes maneras. Entonces, si yo escribo un string, nada de eso queda claro en ninguna parte. Un string es cualquier cosa. De hecho, un string eh, como tipo de dato es algo que puede tener dígitos, puede tener letras, puede tener caracteres que no sean nada, puede tener emojis, pero una cédula no los puede tener. Pero de nuevo, si yo utilizo un string acá, eso no está quedando capturado en ningún lado. Entonces, una cosa chévere que yo puedo hacer es creemos un tipo de dato que se llame ID y nuestro constructor puede tener cierta lógica. Entonces, ¿cuál es la lógica que voy a hacer en mi constructor? Voy a crear un string builder, voy a recorrer todos los caracteres que me están ingresando y voy a limpiar el número. Entonces, me voy a quedar solo con los caracteres que sean dígitos y el resto lo ignoro y de esa manera al final digo, ok, voy a
a volver a mi builder un string y ese es el atributo de mi ID y ya tengo un tipo de dato que sabe manejar los casos en que la gente escribe las cédulas de manera rara y de nuevo hay como 1000 maneras de hacer, de escribir las cédulas porque hay gente que ni siquiera pone la coma, sino todo pone puntos. Entonces, de nuevo, mi método está hecho, mi constructor, qué pena, está hecho a prueba de todo eso y desde que yo tenga números, pues voy a poder construir mi cédula. Entonces, miren que los tipos de datos también me ofrecen una oportunidad de usar los constructores para tener ciertas garantías sobre la información que estoy guardando. Entonces, la garantía que estoy generando acá es que sin importar todos los adornos que me pasen, al final de cuentas yo voy a construir el objeto únicamente con el número, que es lo que realmente le importa a un computador, ¿no? El computador no necesita ninguno de esos caracteres porque los caracteres bonitos son para los humanos, pero a las máquinas no les importan y seguramente la máquina sí necesita en algún momento decir, venga, quiero comparar que esta persona no tenga la misma cédula de esta persona y para eso solo necesito preocuparme por los dígitos, no por los adornitos. Entonces, estas son las otras cosas súper bonitas que tienen los tipos de datos y de nuevo, esto es un poco como un abrebocas para que se lleven la idea de hay cosas muy chéveres que ustedes pueden hacer en los constructores y entonces devolvámonos a nuestra persona. Entonces ahora tengo un tipo de dato persona que a su vez es la agrupación de 3 tipos de datos adicionales. El tipo de dato nombre, el tipo de dato ID y el tipo de dato cumpleaños, que es local date, que viene de Java, nombre y ID si son tipos de datos que yo creé. Entonces, yo puedo tener tipos de datos y construir tipos de datos a partir de esos tipos de datos y eso está perfectamente bien. Eso se llama asociación, composición, ya no. En voz alta, obviamente, voy a cometer errores. Hay un nombre bonito para decir que yo puedo coger tipos de datos y construir nuevos tipos de datos. Y de nuevo, eso hace que mi código sea más expresivo y el código más expresivo siempre es bueno. Ahora, cuando viene la hora de crear algo que diga, ok, ¿cuáles son los accesorios que quiero para persona? Miren que yo no tengo que devolver, sí, no tengo que devolver nombre. Si yo sé que a la persona usualmente le van a preguntar el nombre y en otro momento le van a preguntar el apellido, pues simplemente puedo ofrecer directamente la operación de, ok, saque el nombre que es un string y saque el apellido que es un string y lo mismo, la cédula pues saque directamente el número del ID, pero tengo flexibilidad en qué quiero hacer. Ahora, para el cumpleaños, sí es probable que yo quiera devolver todo el objeto de cumpleaños, porque sí es probable que haya diferentes operaciones que la gente quiera hacer sobre ese cumpleaños. Entonces, de nuevo, hay toda la flexibilidad que ustedes quieran sobre cómo quieran ustedes manejar sus tipos de datos, ¿sí? Hay como una creencia falsa esparcida por muchas partes en que si yo tengo estos 3 atributos, entonces los únicos accesorios que yo necesito son 3 que devuelvan exactamente el tipo de dato. Y lo que les quiero contar con esto es que háganlo lo que ustedes quieran, ¿sí? En general, esto siento que es mejor que regresar el nombre y regresar el ID, porque como les conté, realmente la gente que quiera saber el nombre de la persona, sí, pues seguramente quieren directamente el nombre y no tener que lidiar con ese objeto intermedio que estoy generando. Entonces, bueno, esa es la primera idea que les quiero dejar. Pueden crear tipos de datos con otros tipos de datos y pueden decidir qué quieren hacer con estos accesorios. Y otra cosa que es súper bonita es que, listo, ¿sí? Obviamente yo puedo tener ese tipo de dato persona y este tipo de dato persona me sirve para un software clínico, ¿sí? Para algo que maneje citas, eso me serviría para la registraduría, para hacer como un control de la gente que vive en un lugar. Y
me sirve para un empleado como acá. Y todos ellos compartirían esta idea de persona es un nombre, un ID y un cumpleaños, pero cuando yo estoy hablando de una empresa, pues hay un tipo de dato empleado que se parece mucho a una persona, pero tiene cosas adicionales. Entonces, en este caso, mi empleado tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un ID, tiene un cumpleaños, pero también tiene una fecha de contratación y tiene un salario inicial y seguramente dentro de ese tipo de dato, pues yo puedo guardar como un histórico de las compensaciones que tiene el empleado. Entonces, la primera entrada de mi arreglo sería, ok, ¿cuál es la compensación inicial del empleado? Y entre otras cosas, compensación es otro tipo de dato que creamos que tiene la fecha efectiva de la compensación y el monto. Entonces, cuando yo creo un empleado por primera vez, ¿sí? Entonces, pues creo un arreglo de una posición, creo un nuevo objeto de tipo compensación que tenga la fecha de contratación y el salario, pero puedo tener aquí métodos que digan, ok, a Carlos Obregón le hicimos un aumento y entonces ahora la segunda entrada de su arreglo es tal y tal, y pues este objeto me permitiría a mí decir, ah, ok, claro, puedo ver cuál fue el histórico de las compensaciones que tiene Carlos Obregón. Entonces, de nuevo, yo puedo crear mis tipos de datos a partir de otros tipos de datos, incluyendo arreglos, no tienen que ser simplemente atributos sueltos. Entonces, pueden ser arreglos de otros tipos de datos y, de nuevo, yo puedo tener la implementación de mis accesores haciendo cosas complejas. Entonces, listo, el nombre y el apellido, de nuevo, los saco directamente del tipo de dato. Es poco probable que alguien quiera sacar el objeto nombre y no hacer nada más con él. Es probable que llamen nombre y después llamen otra vez a este método nombre. Entonces, pues de una vez yo puedo hacer un método que regrese el string y evitarle a la gente hacer como este doble salto. Lo mismo con apellido. Y obviamente la fecha de contratación, ¿qué es? Pues es la fecha efectiva de la compensación que esté en el primer lugar. Entonces, sí, pues lo devuelvo de esa manera. ¿Y el salario qué es? El salario es el último monto de la última compensación que esté en mi arreglo. Entonces, la fecha de contratación es la fecha efectiva en la primera posición, pero el salario vigente de la persona es el último monto de el último arreglo. ¿Sí? Obviamente acá, cuando lo construimos la primera vez, solo hay que el arreglo tiene posición 1, pero seguramente esto dentro de un software de nómina, pues tendría métodos para decir, ok, cambie esto, agregue esta compensación y obviamente la compensación irá creciendo y irá siendo más grande y más grande dependiendo de pues la historia del empleado, ¿no? Y en este caso, seguramente alguien podría decir, no, venga, quiero visualizar realmente cómo han sido las compensaciones del empleado, entonces también podríamos tener un accesor que devuelva todo el arreglo y no sé si se acuerdan que cuando hablamos de arreglo dijimos que tienen un problema, entre comillas, y es que si yo regreso mi arreglo, alguien podría cambiar los datos del arreglo y eso me afectaría a mí. Entonces, cuando retornen un arreglo, usualmente es buena idea hacer una copia del arreglo y regresar la copia y ya la gente puede hacer lo que quiera con ese arreglo y eso no los afecta a ustedes de ninguna manera. Entonces, de nuevo, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con objetos. Esto de alguna manera solo es un abrebocas para que no se lleven, porque de nuevo, en Internet van a buscar, la gente utiliza los objetos como muy mal, los usa muy limitados de alguna manera y tienen como una visión como muy blanco y negro de lo que debería ser un objeto. Entonces, este abrebocas es un poco para que sepan que cualquier cosa que quieran hacer con un objeto, así se salga de lo que lean en Internet, está bien, es válido.
Lo único es que esto sí es horrible, esto no me gusta tener un constructor con tantos parámetros y hay una manera de evitarlo, pero de nuevo, eso se sale un poco del alcance de este bootcamp. Entonces, pues en este caso, si yo no tuviera otra opción, pues haría es un constructor con muchos parámetros y, como les digo, hay una mejor manera de hacerlo, pero pues por ahora eso es las herramientas que tenemos. Y algo que yo podría tratar de hacer es un poco lo que hice acá, de nuevo, de agrupar esos datos. Entonces, en empleado podría agrupar este string nombre y apellido en un tipo de dato no persona y esto podría ser el tipo de dato ID. Miren que lo que estoy haciendo aquí realmente es crear esos tipos de datos por dentro. Y hay ventajas y desventajas para ambos acercamientos. Ambas son válidas. De nuevo, esto es un poco como un abrebocas, entonces los dejo con esa idea de pueden hacerlo así o pueden hacerlo como en persona. Y miren que otra cosa que es súper importante, y de nuevo, esto es un poco abrebocas, habíamos hablado de ese concepto de herencia. Usualmente en Internet a uno le dicen que empleado y persona son los típicos casos de herencia. Y yo les vengo a decir aquí que no es cierto. Usualmente es muy mala idea que empleado y persona estén en una relación de herencia. Pero miren que no necesitamos una relación de herencia para, de alguna manera, asociar a la persona con el tipo de dato persona con empleado. Entonces, podemos simplemente utilizar composición para decir que el empleado tiene una persona como parte de sus atributos y todo el código que exista dentro de persona, pues lo aprovechamos. Entonces, por ejemplo, sí, la persona ya recibía un ID y el ID era un tipo de dato que limpiaba el ID por nosotros. Entonces, yo puedo recibir un string ID y cuando yo creo este objeto, yo sé que se está limpiando por mí y el empleado no tuvo que hacer nada para aprovechar esa funcionalidad. Simplemente esa funcionalidad ya está en persona, entonces la estoy reutilizando. Entonces, eso también es otra vez como un abrebocas de cuando aprendan herencia, si aprenden herencia, acuérdense que hay otra manera de hacer las cosas que no es herencia. Herencia tiene sus casos de uso, es muy poderosa, pero cuando necesiten hacer cosas de este estilo, pues sí, hay otros mecanismos que no son herencia que también son igual de válidos de alguna manera. Entonces, de nuevo, esto es un poquito como un abrebocas, pero es importante como que vean las posibilidades que tienen los objetos. Y el último abrebocas, que prometo que no se demora, no se demora nada, tiene que ver un poco de nuevo con nuestro punto. Entonces resulta que así como cuando yo hago, así como cuando yo hago var suma igual a 0 y suma más igual alguna cosa, yo, sí, ahí que estoy haciendo, creo una variable y de alguna manera la estoy modificando varias veces. Entonces, cuando yo tengo objetos, yo también podría hacer algo de ese estilo. Pero hay una parte que es súper importante en todo esto y es que es muy, muy mala idea modificar el objeto que yo tengo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que yo quiero hacer un método que se llame desplazarse. Entonces, desplazarse lo que hace es, yo tengo un punto en 0, 0 y quiero desplazarlo 3 en X y 3 en X y 4 en Y. Sí, quiero generar un nuevo punto después de coger las coordenadas iniciales y desplazarlas un cierto número. Entonces, eso de alguna manera es ese concepto que teníamos de suma en que modificamos suma una y otra vez. Y aquí en objetos, como les digo, es mala idea que yo haga eso. Entonces, cuando tengan ese tipo de métodos, lo que deberían pensar es, voy a crear un nuevo punto que tenga sí, el resultado de aplicar esa operación en vez de cambiar el punto que yo tengo. Entonces, ¿cómo se vería eso? Eso se vería,
Listo, tengo un método public que devuelve un punto, ¿sí? Voy a devolver un nuevo punto, voy a llamarlo desplazamiento y digamos que recibe dos variables que voy a llamar dx y dy, porque usualmente la d se asocia con desplazamiento, entonces es un nombre más o menos que es muy diciente para la gente que utiliza puntos y esas cosas. Listo. Y entonces ya mi método me dice, ok, usted dijo que va a crear un nuevo método, un nuevo punto. Entonces, usted sabe que un punto tiene dos parámetros, X y Y. Entonces, listo. Creemos esos X. Entonces, mi nuevo X sería el X del punto sobre el cual estoy operando más S de X, y mi nuevo Y sería el atributo en Y más S de Y, y por último el punto desplazado sería un punto nuevo que tenga nx y ny como parámetros, y ya puedo retornar desplazado. Entonces, de nuevo, me tomo el atrevimiento de comentar esto antes de terminar, porque lastimosamente esto es lo que debería hacerse en general, pero es lo que nadie enseña en Internet. Entonces, si en algún momento llegan a encontrar código en que hacen cosas como poner voids y modificar esto, sepan que existe otra manera y que en la mayoría de los casos esto siempre es preferible que tener métodos void. Hay un montón de cosas que se ahorran, problemas que se vuelven imposibles de reproducir si se acostumbran a que este tipo de métodos siempre deberían retornar objetos nuevos que tengan el resultado de aplicar la operación como está descrita. Entonces, de nuevo, un poquito de abrebocas, y aunque no lo crean, ya tienen todas las herramientas para hacer cosas súper complejas y que el código sea más o menos fácil de expresar. Ahora, obviamente, hay mucho de práctica y hay mucho de hacer muchas cositas y mirar si esto funciona así o esto funciona así, pero esto es lo que de alguna manera yo creo que es como la programación básica. Eso es lo básico que ustedes necesitan para hacer cualquier cosa. Y obviamente, si quisieran hacer algo como lanzar un cohete a la luna, seguramente se pueden beneficiar de código que otras personas ya escribieron. Si tienen estas bases, debería ser eh, fácil interactuar con código de otras personas, o por lo menos en su gran mayoría. Eh, y pues obviamente sí, es un poco como un juego de, ok, quiero utilizar esta librería que se encarga de la aceleración y desaceleración del cohete. Voy a la documentación de esa librería y me entero, venga, esto se usa así, esto se usa así, y ya lo pueden empezar a usar dentro de su código. Entonces, de nuevo, ese es el último tema que vamos a ver. Mañana lo que espero es hablar un poco de qué les queda ahora que arrancaron esta aventura. Como que les sugiero yo que continúen, pero pues de nuevo felicitaciones, llegaron al final de este inicio de aventura, y pues muchas gracias por habernos acompañado todo este tiempo. Entonces, nos vemos mañana para decirles, contarles un poco de qué sigue.